músicos, además de directores, actores, además de directores y de músicos, investigadores de nueva generación, vamos a llamarlos así, y de antigua generación, para eso estoy, con mis canas. Entonces yo voy a comentaros un poquitín de la obra de Lope, de Fuenteovejuna, para que os situéis en el marco temporal de su tiempo, porque luego seguro que lo que vamos a oír por parte de los colegas no tiene nada que ver con el Lope de su tiempo, o sí, ya nos lo contarán, ¿no? Bueno, Lope escribe esta obra, para que os hagáis una idea, vamos a retrotraernos al 1619 y a la docena parte de comedias. Sabemos que fue en torno a los años 2000, eso es cuando se estrena, ¿no? Entre los años, lo debió escribir unos años antes, porque en la lista de comedias suya que publicó en 1618 ya la cita, ¿no? Pero en otra anterior, que nos voy a marear con fechas, todavía no está. Por eso tenemos un marco ante-Cohen, vamos a decir, y post-Cohen. Esa parte de comedias, la novena parte, ya Lope está preocupado por ella, porque Lope estaba horrorizado de cómo iban saliendo sus obras, a veces muy mal publicadas, pasaban de los actores a manos de los impresores, con 1000 enmiendas, con cambios, y el hombre, después de varias partes de comedias en la imprenta y vendiéndose con mucho buen fruto, pues ya se cansó y empezó a vigilar un poco el asunto. Entonces se supone que esta obra la controló bastante. No sabemos casi nada de ella. De su éxito, nada. Siglos XVII y XVIII no hay noticias. Pero las obras que gustaban en aquella época no son las mismas que nos gustan a nosotros. Por ejemplo, en aquella época tuvo un éxito feroz en el mismo tiempo El Capitán Belisario, atribuido a Lope, que era de Mira de Amezcua. Pero una obra que a lo mejor hoy día pues, no nos suena tanto, ¿no? Pero el Lope, de este momento sí que sabemos que enseguida la obra pasó a América, porque consta que tuvo su interés y que pasó allí, ¿no? Y la historia, o sea, lo que Lope promueve con esta obra es un contenido algo distinto del que se suele decir, ¿no? Y yo lo planteo así, pero así para que mis compañeros luego puedan decir que no les parece bien y que hacen otra cosa, ¿no? Es decir, Lope concibió una obra que iba del desorden al orden, a través de la matanza del protagonista, del comendador, y de la justicia de los reyes. Y el mensaje se estructuraba de una forma totalmente teatral, es decir, no había argumentos que fueran contándose, sino que sale el comendador autopresentándose, quizá alguno de aquí lo ha hecho y lo puede hacer, y diciendo que quién es, que está en una villa, que sabemos que es Almagro, que está en un palacio, que es el Palacio del Maestre de Calatrava, y que su nombre es Fernán Pérez de Guzmán, comendador mayor. Y empieza siempre con el sabe, ¿no? Una interpelación al público, preguntando todo eso y al mismo tiempo respondiéndolo, ¿no? Y presenta el asunto con un verso que es súper importante, que dice: es llave la cortesía para abrir la voluntad, y para la enemistad la necia descortesía. Es decir, que aquí el gran pecado del comendador va a ser la necedad. Va a pecar de necedad con los reyes católicos y de tiranía hacia sus vasallos. Esos son los dos grandes males que protagonizan el núcleo duro, la tiranía y la necedad. Y con eso pierde lo que era el principal atributo de un caballero en la época, que era la cortesía, que era un conjunto de virtudes, de valores que daban la personalidad al caballero, ¿no? Y la pérdida de esa cortesía es la que impera para que tenga que terminar fatal, como sabemos, ¿no? Entonces la obra juega con la cortesía, la armonía, el amor y la muerte. Y la falta de cortesía del comendador, que es el personaje que representa a la corte, Lope lo pone, no digo enfrentado porque no me gusta la palabra, pero lo hace contrastar con la cortesía de los campesinos, que representan la aldea y que subrayan la conducta del comendador. Al ir cogiendo a los campesinos esa faceta de cortesanía o cortesía que no les corresponde, se va produciendo un cambio de planes, ¿no? El comendador pierde la cortesía, pierde el bien hacer, pierde el bien ser, el buen ser, ¿no? A través de la tiranía. Mientras Laurencia, la protagonista, pues cobra nobleza por medio de la perfección de su conducta moral. Y así la aldea se convierte en corte poco a poco, a medida que avanza la obra, y las labradoras se convierten en damas. Y es así como le llama Frondoso, el novio oficial de la obra, ¿no? Dialogan sobre el recto amor, sobre el amor platónico, en términos que no serían propios de unos campesinos, pero que en la obra lo hacen, ¿no? Entonces, Lope invierte todos los valores tradicionales del teatro por medio de recursos varios, ¿no? Literarios, vestuario, la manera en que los presenta, símbolos visuales de diferentes tipos.
para provocar esa extrañeza en la parte de los espectadores, ¿no? Y ya sabéis que Lope parte de una cancioncilla que es muy importante, previa, que dice, la cancioncilla decía: al val de Fuenteovejuna, la niña en cabello baja, el caballero la sigue de la cruz de Calatrava. Y eso le inspiró a él, fijaros qué suerte, ¿verdad?, a partir de un texto pequeñito, que sea la inspiración para toda una obra como esta. Empieza el canto de los músicos y es muy importante la música en la obra y nada accidental, es fundamental, ¿eh? Las canciones tienen lugar justo antes de la interrupción del comendador en la sala, en el matrimonio, y avisan del peligro que acecha a la novia, es como un presagio, ¿no? Entonces vamos a ver si se produce un nuevo pacto entre los campesinos y el rey. Es decir, no es el poder contra el pueblo, para nada en Lope, ¿eh? Los actantes, vamos a llamarlos así, no tanto personajes, que son centros y núcleos de la acción y de la significación, algunos conectan con el semema corte, por ejemplo, el maestre, el comendador, los reyes, y otros con el semema aldea, los campesinos. Pero inversamente, el maestre y el comendador siempre van aumentando en descortesía, mientras que los reyes y los campesinos empiezan a actuar dentro del campo semántico de la cortesía. Y entonces se origina un choque dramático por el desplazamiento de los personajes de un campo a otro. Sobre el protagonismo colectivo, esto empezó en el año más o menos 79, en la teoría, con Teresa Kirchner, un libro que escribió, que publicó Salamanca, y no todos los críticos están de acuerdo en que el protagonista colectivo es lo principal de la obra, aunque desde luego se ha utilizado para eso, ¿no? Bueno, parte el concepto de Walter Benjamin, de Bertolt Brecht, como sabréis, ¿no? Y se ha aplicado de forma retrospectiva a un teatro que se mueve en unas coordenadas diferentes. ¿Hasta qué punto nosotros proyectamos en el teatro nuestras preocupaciones, nuestras vidas y nuestras inquietudes? ¿Hasta qué punto es legal hacerlo? Porque 10 años después del Fuenteovejuna de Lope de Vega, Monroy y Silva escribe, 10 años después, un Fuenteovejuna en el que el comendador es un seductor, la labradora no es violada, sino que habla líricamente de su amor, y todo termina de una manera muy distinta, con un duelo entre caballeros. 10 años después, es decir, son obras que con el paso del tiempo van variando de sentidos. 10 años después ya ha variado de sentido, ¿no? Pero bueno, a mí me parece, como clásica que soy del campo de la investigación, que no podemos perder las señas de identidad con las que el autor construyó la obra, ¿eh? En la cual el conjunto de derechos individuales hay que pensar que es un invento burgués. No existía en el 17. Lo que hoy es el control de un grupo social sobre el individuo, en Fuenteovejuna era bien distinto, pero sí que hay problema moral, ¿no? Y por eso es clásico, por eso todavía hoy día nos interesa, ¿no? Y bueno, es lo que quisiera que tuviéramos en la cabeza cuando vamos a oír cosas muy distintas de cómo ha llegado a lugares bien diferentes, y doy la palabra a mis compañeros que se presentan y nos comentan un poco de lo que han hecho y luego ya pues hablamos o hablan entre ellos y con vosotros, claro. Pues tiene la palabra, por ejemplo, Sergio. Bueno, buenas tardes. Gracias, María Luisa. Yo me llamo Sergio Adillo y me dedico más o menos un poco a aquello para lo que sirven estas jornadas, ¿no? Me dedico por una parte a la investigación y por otra al teatro. En concreto, estoy aquí para hablar de un montaje en el que trabajé como dramaturgo, dramaturgista y como actor. Pero voy a contaros sobre todo en qué consistió mi labor dramatúrgica. El montaje se llamó De Fuenteovejuna a Ciudad Juárez, se estrenó no sé si en 2009 o 2010 en Estados Unidos, en Nueva York, en un teatro que está situado en el barrio de Queens y que fundamentalmente tiene como público a la comunidad latina. Y después tuvimos la suerte de traer el montaje aquí a España, estuvimos en Almagro, en el Festival de Almagro Off, estrenamos la Sala del Lava en Valladolid cuando todavía el Lava no estaba funcionando y hicimos un par de plazas más por aquí, por España. El montaje lo dirigió Lucía Miranda, que en ese momento se dedicaba a la producción y así daba el salto a la dirección. Y coincidimos los dos, yo con una beca de investigación y ella con una beca Fulbright en Nueva York. Me habló del proyecto, me contó
que tenía la idea de montar un Fuenteovejuna ambientado en Ciudad Juárez, que pensaba usar la versión de Mayorga. Entonces yo le expliqué, digo, no, claro, las versiones hay que tener cuidado porque tienen derechos de autor, tal. Digo, si quieres, yo puedo aventurarme a hacer una versión nueva adaptada a este contexto. Y el trabajo dramatúrgico que hice fue una intervención bastante profunda en la obra original. Todos estos aspectos de los que nos ha hablado María Luisa previamente, nosotros los pervertimos para adaptarnos a esta situación, a este contexto nuevo, que era llevar un conflicto similar al que nos cuenta Lope de Vega en Fuenteovejuna al contexto de esa época, de principios del siglo XXI en Ciudad Juárez, que en esos años era la ciudad más peligrosa del mundo y donde además había un problema de feminicidio que ahora ya está extendido a todo México y que sigue sin resolver. Pero en ese caso, en ese contexto concreto, la cuestión de los feminicidios estaba muy ligada a la frontera, al narcotráfico y a la situación de las maquiladoras, ¿no? Que estas mujeres que trabajan en fábricas de multinacionales que se instalan del otro lado del río Grande, Bravo, no recuerdo qué río es, el que separa Estados Unidos, la ciudad del Paso, que está en Texas, de Ciudad Juárez, que ya está en Estados Unidos. Y se instalan, como decía, muchas multinacionales, fundamentalmente norteamericanas, en esa zona de México porque los costes de producción son mucho más baratos. Las mujeres tienen una situación de indefensión muy grande, con turnos de trabajo además bastante imposibles, trabajan en lugares que están muy alejados de sus lugares de trabajo y la situación en la que se encontraba en concreto esa ciudad, que estaba en ese momento sitiada por el ejército, por el ejército mexicano, pero donde no se sabía muy bien si el ejército mexicano estaba compinchado con determinados cárteles del narco o también había varios cárteles luchando entre sí, etcétera, etcétera, pues decidimos ambientarlo en esa situación para contar una historia que tenía bastantes puntos en común con la de Fuenteovejuna, ¿no? En Fuenteovejuna nos encontramos con los reyes, que podrían ser un paralelismo de lo que es el Estado mexicano. Nos encontramos en Fuenteovejuna con la Orden de Calatrava, que en este caso es como una especie de contrapoder, ¿no? Que funciona más o menos como un contrapeso feudal al poder de la monarquía, y en ese caso teníamos el narco, que era un parapoder, y luego un pueblo, que en este caso no es un pueblo, es una ciudad, y una serie de víctimas que fundamentalmente son mujeres. Entonces, utilizando una técnica que tiene mucho que ver con el teatro documental, pero que nosotros en concreto tomamos del Teatro del Oprimido de Augusto Boal, que es el teatro periódico, quisimos contrastar la realidad de Ciudad Juárez con la ficción de Fuenteovejuna. Y lo que hicimos fue sustituir toda la trama histórica de Fuenteovejuna, ¿no? Las apariciones de los Reyes Católicos, las apariciones del maestre de Calatrava, por discursos del presidente de México hablando sobre la seguridad en su país, sobre la situación del narco, sobre la idílica situación de los derechos humanos y en especial de los derechos de las mujeres. Y digamos que esos discursos que sonaban en una voz en off aparecían sustituyendo a la trama histórica de Fuenteovejuna y funcionaban casi como para los que conocían la obra original, como un eco de esas apariciones de los reyes o del maestre, pero por otro lado, para quien no lo conocía, también como un distanciamiento irónico con respecto a lo que se estaba contando. Y bueno, luego
todo el sistema social de los aldeanos de Fuenteovejuna, lo transformamos para adaptarnos al nuevo contexto. Recuerdo que Mengo, en concreto, era un niño huérfano de los que limpian zapatos, las labradoras eran maquiladoras, y así sucesivamente. Y algo más así que pueda contar del montaje, o sea, sobre todo del trabajo dramatúrgico. Bueno, luego, claro, el elenco, salvo dos de los actores, que éramos españoles, eran todo hispanohablantes de distintos países de Latinoamérica, que eso también refleja un poco la realidad social de esa frontera de México con Estados Unidos, en las que se va agolpando población de toda Latinoamérica que intenta emigrar y saltar la valla, el muro o cruzar el desierto para llegar al primer mundo. Y mi intervención, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con problemáticas estructurales de dramaturgia, también pasó por adaptar el lenguaje a que unos actores la adaptación era en verso, pero los actores no estaban acostumbrados a trabajar el verso. Entonces, bueno, una de las cosas que más quebraderos de cabeza me dio fue quitar todos los vosotros, los vos, y ese tipo de cuestiones lingüísticas, y sustituirlos por ustedes, manteniendo la rima, el ritmo, la métrica y bueno, luego cuestiones como más etnográficas, ¿no? De repente las encinas de las que se hablan en la obra o todas esas cuestiones como más del folclore se sustituyeron también por folclore típico, bueno, por realidades como mucho más cercanas a las del desierto del norte de México. Y para subrayar esa coralidad que no está en la obra original, hubo muchas, o sea, como que se redistribuyeron muchas réplicas y las mujeres tomaron mucho más protagonismo del que tienen en la función de Lope. De hecho, quienes mataban al comendador, a diferencia de la obra original, eran las mujeres. Y para reforzar un poco esa idea del coro femenino, había 3 mariachis, mujeres, que eran las que cantaban en directo y tocaban en la boda, que es uno de los momentos como más recordados del montaje, ¿no? En la que se cantaba el rey, todo el mundo cantaba coro y se ofrecía tequila para que todo el público se sintiese implicado y al mismo tiempo se sintiese también corresponsable como consumidores de esos productos que vienen de las maquilas o de la misma cocaína con la que trafican los narcos, se sintiesen, digo, responsables de no ayudar o de no hacer nada para impedir que el comendador se lleve a Laurencia. Muy bien, pues si os parece, vamos a dar la voz a Manuel Canseco, que tiene un Fuenteovejuna totalmente distinto, para que veáis esas posibilidades. Bueno, yo no me presento porque ya os he cansado esta mañana. Para mí Fuenteovejuna es sin duda uno de los grandes monumentos dramáticos de la literatura española. Entonces imaginaros lo que uno puede sentir cuando te llaman desde el Ayuntamiento de Fuenteovejuna y te dicen quiero que hagamos Fuenteovejuna en Fuenteovejuna. Fuenteovejuna todo seguido y con V a Fuenteovejuna con B. Entonces eso me obligó, yo ya había visto la función en una edición anterior y había algo que me chocaba muchísimo y que me fui inmediatamente al texto, y es que se desarrollaba en el mismo sitio lo que ocurría en Calatrava y lo que ocurría en Fuenteovejuna. Y eso te creaba al espectador, incluido yo, una cierta confusión, con lo cual hemos hecho varios escenarios que ahora después vais a ver. Pero había un problema fundamental, es que una de las cosas con las que te encuentras es con que hay gente que está haciendo Fuenteovejuna un montón de años y cada uno tiene su papel. Y entonces vas y los oyes y cada uno hace lo que quiere con el verso. Entonces lo primero que hice fue que nadie repitiera papel. O sea, el que antes hacía una cosa, ahora iba a hacer otra. Y estuvimos con un trabajo previo de un par de meses, es decir, trabajando el verso, porque afortunadamente soy un forofo del verso y de la interpretación en verso. Y de ahí venía
otro problema. La gente del pueblo salía en escena siempre. Y salían con sus niños. Niños de pecho, niños de 1 año, de 2 años, de 7 años. Y yo me encontraba con un problema, y es que yo quería utilizar también la potencia del recinto, que es enorme, una plaza que ahora después vais a ver, con caballos. Y entonces prohibí que vinieran los niños, a menos que fuera uno solo, acompañado de un mayor y de la mano, y que no lo soltara en ningún momento. Y la excusa era, que luego se convirtió en realidad, que los caballos iban a subir la escalinata. La plaza es una plaza grande, que ahora después veremos, pásalo, pero ¿cómo planteas tú que salgan 400 personas a escena en oscuro y empiecen la obra con 400 personas en escena? Porque aquí tenemos un telón, lo echas, colocas a la gente, muy bien, se acostumbra y se acabó. Pues allí no teníamos con qué hacerlo. Entonces se me ocurrió una cosa, que Fuenteovejuna está casi en la frontera con Córdoba, es parte con Badajoz, es esa región donde el flamenco tiene una potencia grande. Pasa un momentito. Y lo que hicimos fue la cancioncilla de Lope, al Val de Fuenteovejuna. Se me ocurrió preguntar, ¿hay alguien que cante flamenco en el pueblo? Y me dijeron, el director de la autoescuela. Llamamos al director de la autoescuela y le dije, ¿tú crees que podrías ponerle una musiquilla a esto? El hombre se fue a ensayar y dice, hombre, hoy voy a ensayar yo porque tengo un recital en no sé dónde. Y bueno, a las 3 horas volvió, me la cantó y dije, ni la toques. Entonces aprovechamos esa cancioncilla, que en el fondo es un resumen de lo que pasa en la obra, y le da el carácter trágico de que aquello ya sabemos lo que va a pasar, pero lo tenemos que ver cómo pasa, y se hizo en flamenco. Y luego había otra cosa también, hay muchas escenas de corte que no me interesaba que estuvieran, porque la obra se alargada y al fin y al cabo estás en verano en Córdoba, en la provincia de Córdoba, con todo ese calor, en unas gradas de plástico, podéis imaginar. Todo lo que hice fue que había un ciego que quería participar, y estas son las casualidades de la vida. Dije, pues estupendo, aquí tengo un ciego, vamos a buscar un lazarillo, y enseguida se ofreció una amiga de él, que siempre lo lleva a todos lados, y ese hombre nos iba a contar en verso lo que cortábamos de Fuenteovejuna. Entonces, para colocar a esas 400 personas, primero imbuirles que esa era su función, que ellos eran ese pueblo de Fuenteovejuna, que salían en silencio, que salieran desafiantes, mirando al público, aunque salían con una luz muy azulada, que era casi oscuro, es decir, diciendo, aquí estamos, y os vamos a contar nuestra historia. Se musicó eso, que me vais a permitir que lo sueltes en el momento que puedas. En principio estaba colocado sobre un escenario este hombre con el ciego, porque era como parte de esa narración, era la canción. Al Val de Fuenteovejuna la niña en cabello va. Al Val de Fuenteovejuna la niña en cabello va. El caballero así de la cruz de Calatrava. Prácticamente no se aprecia todavía. A todo esto iba saliendo todo el pueblo para ocupar sus sitios. Y ponía los pelos de punta, de tal manera que el cantaor, yo para que no repitiera tantas veces que nos íbamos a quedar afónicos, él y yo, lo grabamos y lo soltamos. Entonces el cantaor se sentó a ver aquello. Y dijo, Manolo, yo ya no puedo salir a cantar esto, porque que estaba absolutamente... Era impresionante. Aquí, es una pena que no lo podamos ver aquí. Voy a seguir hablando sobre ellos y vosotros lo apreciáis, porque si no, se nos consume el tiempo. Bueno,
A todo esto, prohibir que los niños salieran era una cosa francamente grave. Hubo que ajustarlo. Cada uno que venía a quejarse le decía: yo quiero un documento por escrito de que si al niño le pasa algo, usted es la responsable. Y eso ya empezaba a echar para atrás a la gente y conseguimos que no vinieran. Sigue pasando como quieras, ¿eh? Y de pronto yo voy en autobús a Fuenteovejuna y oigo a un señor que le dice al conductor: oye, este año también va a haber función de teatro en Fuenteovejuna. Y dice: sí, creo que viene un director muy famoso de Madrid, pero que no le gustan los niños, que odia a los niños. Dice: sí, no me diga. Dice: sí, prefiere a los caballos. Y ese es el rumor que se extendió y que, bueno, pues os lo cuento exclusivamente como anécdota. La verdad es que trabajar con esta gente fue una maravilla, porque conseguimos una unidad de verso absoluta y grande. Se lo tomaron muy en serio lo del trabajo. Y a partir de ahí lo que nos preocupaba... Este es el escenario total. Manténla ahí un momentito. Fijaros que hay a la izquierda del todo está el bosque. A continuación, en alto, diferenciándose de ello, está el Calatrava. Es decir, donde vamos a encontrar... luego, el fondo que es el ayuntamiento se convertía en la casa del comendador, en el momento sobre todo de la quema y de la muerte del comendador. ¿Veis una extensión grande gris ahí atrás? Eran unas carras que sobre la escalera se abrían o se cerraban, formando un escenario único o un escenario doble para poder contemplar diferentes cosas. Y esa especie de triángulo que está debajo de la iglesia es un prisma que se abre y es el Palacio de los Reyes Católicos. La diferencia es grande y la veréis ahora después. Y yo me empeñé en que fuera una Fuenteovejuna no tan rural, sino muy de pueblo-ciudad. Y en este momento lo que se me ocurrió es que tuviéramos una fuente, que es el sitio donde se reunían la gente joven sobre todo para llevar la ropa, lavar, y necesitaba una fuente y una fuente con agua. Pues se construyó. Y fue una fuente que es de madera, aunque veáis así, pero que en ella transcurren las primeras escenas. Continúa con ellos. Esta es la parte del empiece de la obra. Este es el palacio que os digo. Y luego había que completar un recinto cerrado. A mí me preocupaba que se vieran puntos de fuga entre las calles que hay detrás, y entonces eso lo convertimos en una muralla. Y la muralla le añadimos algunos torreoncitos que eran iguales que los de la iglesia para conseguir una uniformidad, y entonces el espacio se cerró. Y este es el momento donde las mujeres, que en eso no estoy de acuerdo contigo, mataban al comendador. Porque en mi montaje también eran las mujeres. Hay que tener en cuenta que la arenga que se hace a las mujeres es la que incita todo el movimiento. Y a partir de ahí ocurrió eso. Y esta es esa escena horrorosa de la Inquisición, que como aparte de ser mala, es dificilísimo de interpretar. Imaginaros, y más con actores que no son profesionales, la pusimos en la escalera del fondo y allí ocurría detrás de esas rejas que nos inventamos para poder ver. Este es un poco el esquema. Los Reyes Católicos en su aparición final estaban de espaldas al público. O sea, el público se convertía en esos momentos como en una especie de espectador privilegiado dentro de Palacio de lo que ocurría con Mengo y este es un momento de la bajada que os decía, que aquí sí se ve el espíritu de todos bajando la escalera con la función esta. Y luego, bueno, pues había que hacer la aparatosidad de que estamos en una plaza, de que tenemos caballos, de que tenemos gente, y empezamos a sacar caballos y gente para todo esto, es decir, medido, que no fuera aquello el espectáculo, sino que fuera un complemento más, que fuera atractivo para el público, pero que no nos empezara a distraer de lo que podía ocurrir. Las escenas principales, como la de Laurencia y la boda y todo esto, se celebraba en el escenario ese central, y abajo al mismo tiempo los bailes y las cosas complementaban todo ello. Y no sé, bueno, si hay alguna cosa más luego me la preguntáis.
He sido bueno. Muy bueno. Estoy dentro de... Bueno, damos la palabra a la chica que tiene otra experiencia distinta en la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Sí. Bueno, buenas tardes, gracias María Luisa, y qué maravilla escuchar las distintas perspectivas de los fuenteovejunas. Voy a intentar ser breve. Yo soy actriz, formé parte de la 4ª promoción de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, y mi relación con Fuenteovejuna y con el personaje de Laurencia ha sido muy bonita y ha sido muy intensa, porque al terminar mi formación como actriz en la RESAD, mi primer personaje fue Laurencia, con la asociación José Struch. Era un montaje dirigido por Pedro Casas, y pocos años después, cuando entro en La Joven, el segundo montaje de nuestra promoción fue Fuenteovejuna, en el 2017, que es el montaje del que os voy a hablar. La dirección la hacía Javier Hernández Simón, la adaptación del texto era de Alberto Conejero, y lo primero que fue para mí muy interesante de volver a abordar el personaje de Laurencia en este segundo montaje fue que tuve que desaprender todo lo aprendido, porque la premisa del montaje de Javier Hernández Simón y de Alberto con su propuesta en el texto era la siguiente: ¿estamos todos a una o no? Porque donde quisieron poner el acento en esta adaptación fue en el hecho de que este pueblo de Fuenteovejuna era conocedor de todos los ultrajes, de todas las humillaciones, de todos los acosos y de toda la violencia contra las mujeres del pueblo, y no hace nada ni reacciona hasta el momento en que le ocurre a la hija del alcalde. Ella hace esta arenga frente al pueblo y frente a las mujeres, que es lo que les sacude y lo que les anima a rebelarse y a ir contra el poder establecido, contra el comendador en este caso. Pero fue muy bonito lo que ocurrió en este montaje, porque de repente adquirió un gran protagonismo el personaje de Jacinta y el personaje de Mengo. Fueron, para el director y para Alberto, fueron los dos grandes protagonistas de la historia. Y claro, esto desde la interpretación, que es de lo que yo os puedo hablar un poco, resultaba, si ya de por sí abordar el personaje de Laurencia y con todo el conflicto que atraviesa esta mujer durante la historia, hacerlo además con esta conciencia y con esta perspectiva era realmente incómodo. Y recuerdo que el monólogo de Laurencia en concreto fue muy especial representarlo desde esta óptica, porque cuando Laurencia está interpelando al Consejo de los Hombres, Jacinta sale a escena y hay una mirada entre las dos. Jacinta no tiene texto, ni Alberto Conejero le añadió ninguna frase, pero Laurencia y Jacinta se miran y ella entiende que dentro de toda esta arenga hay algo de lo que no está hablando, que es de que ella no hizo nada en el momento en el que acosaron y humillaron y se llevaron y secuestraron a Jacinta y al resto de labradoras. Entonces, abordar el monólogo desde este sentimiento de frustración, de deseo de justicia, pero al mismo tiempo de culpa, de cobardía, pues fue muy interesante. El cartel que teníamos para la obra estaba basado en el cuadro de El abrazo, de Juan Genovés. Y claro, para el director era muy importante transmitir esta idea de: ¿realmente todos estamos funcionando a una? ¿Realmente el pueblo está mirando de frente el problema? ¿Hacia dónde caminan todos en uniformidad? La única que está mirando hacia el público en el cartel es el personaje de Laurencia, que es la que tiene, digamos, esta transformación durante el espectáculo y esta anagnórisis. Con respecto a la puesta en escena del montaje, también ocurrió algo muy bonito para enfatizar esta idea, que fue que Bengoa Vázquez, que fue quien diseñó la escenografía, ideó el concepto de un espacio que se asemejara a una plaza de toros. Entonces todo el pueblo de Fuenteovejuna siempre estaba tras la barrera durante todo el espectáculo, observando lo que sucedía en cada escena, emitiendo puntos de vista, volviendo la mirada hacia otro lado cuando algo era incómodo de ver, cuando algo era extremadamente violento, y comienzan a salir todos al mismo tiempo cuando por fin se produce la arenga y deciden ir contra el comendador. En nuestra versión deciden sacrificar a Mengo. Mengo muere a manos de los pesquisidores de los Reyes Católicos,
que a su vez Mengo es el único personaje dentro de la historia que intenta interceder por Jacinta cuando el comendador quiere llevársela. Entonces, bueno, es interesante, ¿no?, cómo al final, con el mismo texto y habiendo tantas posibilidades de puesta en escena, en nuestro caso se puso el acento en estas contradicciones también de este pueblo de Fuenteovejuna, que actuó tanto, a partes iguales, tanto movido por el miedo como por el deseo de cambiar la situación y el estatus establecido. Ojalá al final nos dijeras algún verso, no sé si será demasiado pedir, cuando termine este... Algo puede ser. Bueno, ahora de hecho es ahora ya, ¿no? A las 7 hacemos una lectura dramatizada de Fuenteovejuna y ahí podemos. Estamos Sergio y yo. Muy bien, pues damos la palabra a David Merino, que viene de otro mundo. Somos flores de otro mundo, en realidad, académicos ya. En realidad no tanto. Para mí es antes el teatro que la investigación. Yo vengo del arte, cuéntanos. Vengo del arte dramático y de hecho mi montaje final de carrera fue Fuenteovejuna. Tuve la enorme suerte de poder interpretar a Frondoso, o sea que también mi historia con Fuenteovejuna viene lejos y primero en la interpretación y después en la investigación. Pero bueno, lo que os voy a contar aquí en realidad es el proyecto de investigación que estoy llevando a cabo ahora como parte de mi investigación doctoral, que lo que trata es de aprovechar este aspecto social y colectivo de Fuenteovejuna, que quizás no está tanto en el texto, pero yo creo que sí que es lo que resuena en la mente de todo el mundo cuando pensamos en Fuenteovejuna, y es partir de esta idea colectiva para explorar de qué forma podemos estudiar y divulgar una obra tan importante como Fuenteovejuna, aprovechando pues toda esa masa colectiva, ¿no? Vale, ya te iba a decir, Álvaro. Genial. Esto tiene que ver con integrar, puedes pasar, lo que es un proyecto de investigación dentro de este tipo de círculo que seguro que habéis visto mucho en la universidad, que es el tema de la ciencia abierta y demás, en un apartado en concreto que es este aquí debajo, que es la colaboración con los distintos actores de la sociedad, ¿no? Y hay una serie de cuestiones, y a mí lo que me interesa es la parte como de la ciencia participativa y el trabajo como con la comunidad. Entonces, en ese sentido, el proyecto de investigación es un proyecto de investigación, pero también tiene el matiz de ser una iniciativa cultural que lo que trata es de implicar a la sociedad en los distintos procesos de investigación. Y el resultado de todo esto será, o está siendo, puedes pasar, un portal dedicado a la divulgación de Fuenteovejuna con una serie de distintos recursos, que parte de ellos son el resultado de la participación ciudadana. Y esto lo estamos trabajando en distintos ejes. En primer lugar, la elaboración de una edición social en la parte de la anotación. Para ello... A ver, ¿pasa, Álvaro? Bueno, ese es un vídeo de cómo se está construyendo el portal. Pero pasa la... Esta ya seguimos. Pasa otra más. O otra más. Para ello estamos preparando un proyecto en colaboración con la Biblioteca Nacional de España, con una plataforma que tienen que se llama Comunidad Bené, que es justamente para desarrollar proyectos colaborativos en los que cualquier usuario puede participar. Y aquí lo que estamos planteando es la idea de que los usuarios puedan colaborar en la anotación del texto de distintas maneras, ¿no? Tanto sugiriendo aquellos lugares que necesitan ser explicados, como aportando sus propias ideas para la anotación o valorando si una anotación es suficiente o no para comprender el texto. ¿Pasa? Bueno, aquí veis un poco cómo es la plataforma. Paso otra vez. Y aquí, bueno, una serie de proyectos. La idea de esta plataforma, en principio, es el enriquecimiento de las propias colecciones de la biblioteca, pero bueno, estamos preparando este proyecto de anotación colectiva. Paso otra vez. Y la otra parte participativa que tiene el proyecto tiene que ver con el archivo de Fuenteovejuna. Lo que se trata es de centralizar en un mismo lugar toda la documentación relacionada con los derivados
culturales de Fuenteovejuna, tanto en sus manifestaciones textuales como en sus manifestaciones escénicas o audiovisuales y demás. Y esta parte también tiene ese punto de colaboración, porque lo que se va a poder es que cualquier persona que quiera participar pueda aportar, por un lado, documentación que tenga que ver con todo aquello que contiene el archivo, porque muchas veces bueno, estudiamos Fuenteovejuna, conocemos muchísimas representaciones, pero yo creo que hay una parte de esa puesta en escena a la que quizás no se llega, o un tipo de representaciones que no forman parte de ciertos circuitos teatrales o que no salen del colegio en el que se hicieron, o ese tipo de cuestiones que me gustaría que pudiéramos como integrar dentro de toda esta historia de transmisión de la obra. Y la otra parte es más de tipo experiencial, que tiene que ver con recoger las experiencias personales que podamos tener cada uno con la obra, tanto experiencias de lectura como de participación en espectáculos. Y por eso me encantará como poder contar con personas como vosotros que habéis participado y que podáis aportar, nada, es simplemente eso, ¿no? Como vuestra experiencia, para poder de alguna manera establecer como una perspectiva general del impacto de una obra de esta magnitud pues en la sociedad, y cuál es su significado actual a través de las experiencias de las personas. A ver, pasa, no sé si hay algo más. Bueno, esto nada, simplemente es una primera vista previa de cómo se está construyendo. Aquí hay 4 cositas, pero bueno, como os imagináis, la documentación sobre Fuenteovejuna es inmensa. Y a ver, bueno, esto es una de las fichas, muy breve ahora mismo. Pasa. Y otro tipo de recursos que estarán integrados dentro del portal, por ejemplo, esto es una línea de tiempo que tiene ya más de 100 representaciones. Pero bueno, como estamos viendo hoy aquí, mil y una Fuenteovejuna, porque al menos registradas hasta ahora, yo creo que ya vamos más de 150 representaciones, solamente ediciones cerca de 200 solo en España, 30 traducciones. O sea, Fuenteovejuna, en ese sentido, es una obra, ¿no?, que si no es la más conocida, ahí estará luchando con la vida sueño. Muy bien. Y nada, desde aquí pues me gustaría como extender la invitación a que cuando esto esté en marcha, además de la colaboración con la Biblioteca Nacional, ahora estamos también colaborando con el pueblo de Fuenteovejuna, que se va a sumar a la iniciativa, y la idea es como tratar de aunar todas las fuerzas, ¿no? El todos a una, que está en los propios versos de Lope de Vega, pues para tratar de construir esta idea colectiva sobre la obra. Así que os invito a que cuando esto esté todo online, pues podáis participar. ¿La página se puede ya ver o todavía no? Bueno, se puede ver, pero no os voy a decir dónde está. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, a todos, ¿no? Podemos abrir un poquito de tiempo de comentarios, de preguntas que queréis hacer, de cuestiones que hayan surgido. ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión? Esta obra, por cierto, fue muy representada en Rusia, por ejemplo, en el principio de los años del siglo XX, ¿no? Tuvo también... Bueno, la primera representación que conocemos, bueno, yo quizás habría que dar por hecho que hubo alguna en el 17, pero bueno, que de la que tengamos al menos registro fue en el 1876 en Rusia. Sí. Lo que pasa es que no fue una versión revolucionaria, al revés, incluso se introdujeron versos como para tratar de reforzar esa idea monárquica de la obra. Lo que pasa es que, bueno, pues tú tienes una idea y pones la obra de una manera, pero el público recibe otra cosa, y aquello estaba muy candente, y a las semanas se tuvo que prohibir la representación porque... Claro. Pero sí. Y sobre cambio, la verdad es que cuando la interpreta la Barraca de Lorca ya hace muchos cambios en el texto original de Lope, o sea que no pensáis que eran muy conservadores del texto original. Bueno, ahí está hasta qué punto nos sirven los textos también para problemas contemporáneos, ¿no? En aspectos muy diferentes de los que han presentado. Pues ¿alguna intervención, alguna cuestión? Bueno, pues entonces dejamos sitio a los que nos quieren. Hay una cosa que quería decir. En realidad, Lope idealiza lo que ocurrió, porque el trasfondo no es la muerte de Laurencia. El trasfondo son guerras ganaderas entre la Orden de Calatrava
Y, es decir, el poder ganadero de diferentes pueblos influye muchísimo en la muerte del comendador, ¿no? Pero él, como es lógico, lo lleva a una solución trágica y romántica, diría yo, de trasladarlo ahí. Yo sí te quería preguntar una cosa. Es decir, a mí me parece que explicarle a los actores cuál es el fin de tu montaje todo tiene un peligro. Y es que todos olviden su función dentro de la obra para ser como piezas de un mecanismo único. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que él, el director, debe dar, no sé si ocurrió o no ocurrió, no vi tu Fuente Ovejuna, por lo tanto no puede ser una crítica. Es decir, pero tú como Laurencia tienes que defender tu personaje. Por supuesto. O sea, independientemente de la mirada que tengas o no. Si estás dentro de la cabeza del director para defender eso, en el caso ese, es una simple mirada, está muy bien hecho. Pero podrían ser más cosas y eso nos ocurre muchas veces. Que una escena condiciona todo el montaje y se va todo por ahí sin tener en cuenta la cantidad de poliedros que hay en cada una de las funciones, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo resolvíais Pues lo del yo final? comprendo Mengo es un personaje en el final perfecto, vamos, el que ayuda a entender cómo el pueblo de alguna manera le habla de manera llana a los reyes y es absolutamente cómico. Sí. Es su papel dentro de la obra. Y justo después de este momento de comedia es que terminan matándolo. Entonces él tenía una intervención final, si no recuerdo mal, después de que Frondoso alegara por qué se habían cometido estas injusticias, sí. Y esta intervención de Mengo era una intervención a público casi fantasmagórica, donde creo recordar que se cambiaron unos versos que decían algo así como «y para esto he muerto yo». Ahora no recuerdo con exactitud qué versos eran, pero con respecto a lo que me decías antes, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que en este caso el director nos planteó al equipo cuál era su visión del montaje, y dicho esto, por supuesto que todos los actores lo que tenemos que hacer siempre es ir a muerte con el texto y con lo que le sucede a nuestro personaje, sin juicio, sin juzgarlo. Lo maravilloso de un texto como Fuente Ovejuna o lo que le pasa a Laurencia es que todo está en el texto, de eso no se puede huir, ¿no? Y el texto estaba íntegro. Pero es interesante cómo, introduciendo simplemente, por ejemplo, la figura de Jacinta durante el monólogo para que se puedan mirar desde qué lugar digo yo esas palabras, o dice Laurencia esas palabras, si una de las miradas que se encuentra en ese consejo es también la de Jacinta. El texto sigue siendo el mismo y ella no va a dejar de interpelar al Consejo de los Hombres y de animarles a ir a por el comendador. Pero como actriz sí creo que fue una arista más dentro de la interpretación muy interesante a abordar. O sea, trabajar desde esa contradicción, pero al mismo tiempo creyendo fervientemente en las palabras que digo, creo que es algo muy humano y es algo que también nos sucede en la vida y, por tanto, para mí fue muy interesante. Pero te pudo ayudar a decir el monólogo incluso, sí. Porque ya extiendes tu problema al de Jacinta y al de todas. Porque aquí lo que se trata es de movilizar a los hombres. O sea, de llamarlos de todo para decir, venga, moveros que lo que tenemos que hacer es Exacto. esto, ¿no? Sí. Y adelante, solo que ese ingrediente estaba también añadido. Claro, y luego además, Alberto Conejero, que es una persona que aparte de escribir muy bien, entiende muy bien, o sea, lee muy bien a los autores de todos los tiempos, y yo creo que, claro, utiliza un recurso muy calderoniano, que es ese de cargarse al... ¿Qué pasa cuando nos cargamos al gracioso, ¿no? ¿Dónde queda la tragicomedia, ¿no? Ya a partir de ahora todo va a ser tragedia, ¿no? Que ocurre en La vida sueño y en otras obras de Calderón, donde el gracioso está en un límite en el que deja de hacernos gracia. Entonces yo creo que es un recurso que él tomó de ahí para de repente crear un drama donde ya se destierra la posibilidad de la comedia. Sí, y realmente funcionaba, ¿eh? O sea, el público que veía este Fuente Ovejuna, bueno, la gente, por supuesto, más purista y que deseaba ver el texto íntegro tal cual planteado en la puesta en escena, algunas personas pues hubiesen deseado ver esa puesta en escena simplemente, pero sí que fue, en general, creo, como mucho debate y fue interesante. Creo que tú la viste, me has dicho en... Sí. Y de hecho estaba pensando en
frente a la Fuentevejuna que yo hice, que no es lo que yo venía a hablar, pero bueno, que también Jacinta tomaba un papel protagonista y de hecho había una escena en la que a través de la iluminación y una cosa más física se mostraba como una violación a Jacinta, ¿no? Y tomaba ese papel que luego aparecía también en el monólogo de Laurencia y de hecho el monólogo se colectivizó entre todas las mujeres, o sea, esa idea estaba ahí también. Esa idea. Y creo además que no es casualidad, o sea, Jacinta tiene un cierto peso y varias intervenciones en el texto hasta el momento en el que se la llevan. Sí. Y a partir de ese momento pierde la voz. Cuando vuelve a aparecer en escena, ya habiendo sido forzada por todo el ejército, no tiene voz en el pueblo. Con lo cual yo creo que bueno, ahí sí hay algo interesante a rescatar desde la puesta en escena, ¿no? ¿Por qué no poner el foco ahí? Es muy potente el rapto de Jacinta. Sí. Sí. La intervención de Mengo es fundamental y además sirve de precedente para saber que el problema no es exclusivamente de Laurencia luego, sino que es general de la mujer. Y además creo recordar que Jacinta pide ayuda a las labradoras y Pascuala y Laurencia le dicen no puedo, no cuentes conmigo. Se ve esa... frente a un Mengo que puedes interpretar desde el principio, no, vale, tengo aquí el gracioso de la comedia, no, al final es el único que es capaz de poner el cuerpo... Tiene el valor, las agallas y unos sentimientos nobles y se planta y trata de ayudarla. Muy bien, pues antes de que nos vengan a echar... Ah, mira, Fernando Rodríguez Gallego quiere alguna cuestión. Breve cuestión. Bueno, gracias por la sesión. Os quería preguntar una cosa a la que creo que solo ha hecho alusión Manuel Canseco en su intervención, y es la cuestión de los reyes en Fuentevejuna, que me da la impresión de que es un aspecto de la obra que genera cierta incomodidad en los montajes contemporáneos, no solo en Fuentevejuna, también en Peribáñez, en El alcalde de Zalamea y otras obras por el estilo. Tuve la suerte, Sergio, de ver el montaje de Fuentevejuna Ciudad Juárez, que tú eras el comendador, ¿no? Si no recuerdo mal, con tus gafas de sol maravillosas. Y no recuerdo qué hacíais. Yo creo que los reyes los suprimíais, no había ningún equivalente a los reyes, no sé. Y me parece que es, en general, en montajes contemporáneos de Fuentevejuna, Peribáñez y demás, o se suprimen los reyes o se hace algo raro con ellos. Recuerdo un montaje de Peribáñez que vi hace tiempo que hacían como una especie de parodia. Y no sé cómo veis la cuestión de los reyes, de estas intervenciones un poco deus ex machina al final, que en su momento podían ser vistas como modernas, ¿no? Porque al final se oponían al mundo feudal anterior, pero que vistas desde nuestra perspectiva nos pueden chirriar un poco. Y resumiendo, ¿cómo lidiar con los reyes en Fuentevejuna y otras obras por el estilo? ¿Quién quiere empezar? Hombre, se pueden eliminar a los reyes, pero yo creo que cumplen una función y es, de alguna manera, el justificar que lo que ha ocurrido es un acto no de vandalismo, sino de justicia. Y es decir, que el público que te lo hace, que te va a ver la función, sepa que aquel levantamiento que hay es obedecido por un abuso de poder. Y el abuso de poder en este caso está, digamos, que compensado con sean los reyes o sean lo que quieran. Yo me acuerdo de un montaje de Facio donde los reyes eran Nancy Riga y su marido, un poco para reírse del tema, pero sí cumplen una función en la obra. Yo anulé algunas de las otras escenas que os digo que las contaba en verso el ciego, porque no añadían nada a la obra y al contrario, nos perdíamos un poco más en lo que era, pero en el final sí me parecía. Y lo situé, como veis o habéis visto, es decir, de espaldas al público para que el público se integrara y el público fuera el que aceptara qué es lo que ha ocurrido allí y por qué ha ocurrido y que tenía que ocurrir, o sea que era inevitable. Lo mismo que debería ser inevitable en Ciudad Juárez que alguien tomara la iniciativa, porque esa sangría ha sido absolutamente brutal. Pero vamos, en mi punto de vista yo creo que sean los reyes, o sea un personaje superior, que en este caso puede ser el gobernador o lo que sea, tiene que sancionar ese final. Porque si no, ese final, ¿cómo queda? Yo creo que está bastante bien construido dramáticamente, que sea un poder superior el que interviene para decir, señores, callarse todo el mundo, aquí no ha pasado nada, empezamos otra vez.
No sé si estáis de acuerdo. Sí, sí, yo en nuestro caso lo que hacíamos era sustituirlo por esa voz en off del presidente de México, que en aquel momento era este señor Calderón, donde decía que en México todo iba bien y la situación de las mujeres, como la integridad física y moral de las mujeres estaba cubierta. Y funcionaba un poco como, bueno, por contraste casi de humor negro con lo que estaba sucediendo en escena, ¿no? Recuerdo que inmediatamente después de la violación de Jacinta aparecía su voz hablando de que los feminicidios en su país estaban totalmente bajo control, que las cifras que se aportaban estaban fuera de sí, y lo que sí que tratamos de hacer era que cada vez que suprimíamos una escena de estas históricas era sustituirlas por una escena de voz en off, donde los personajes lo único que hacían en ese momento era pararse en el escenario y mirar hacia arriba cómo esa supuesta voz de la justicia que en la Fuenteovejuna de Lope aplica justicia, aquí no servía absolutamente para nada. En nuestro montaje, como el resto de personajes que estábamos todos en escena siempre en esta especie de ruedo, los reyes también. Los reyes estaban, de hecho, encima de la estructura de madera que simulaba esta plaza de toros y caminaban en círculos durante todo el espectáculo. Eran casi unos espectros que permanecían omnipresentes y continuamente opinando y emitiendo punto de vista sobre lo que sucedía en escena. Y a veces lo que veían les interesaba más, a veces tenían toda su atención, pero eran seres hieráticos, o así lo plantearon, que no emitían emociones y que siempre estaban también presentes como el resto del pueblo. Yo creo que hay esta idea, ¿no?, como de que la presencia de los reyes en la obra puede jugar un poco en contra del mensaje como reivindicativo, colectivo que puedas dar, ¿no? Entonces yo creo que esa es la razón por la que muchos montajes tienden como a darles otro tratamiento o a directamente eliminarlos. Ya Lorca lo hizo, se los cargó completamente, todas las referencias monárquicas. O sea, no... Me mira Emilio con mala cara desde bambalinas. Vamos a dejarlo y dentro de media hora venimos aquí para poder oír el recital fantástico que nos tienen preparado. Hasta pronto. Muchas gracias.